Estamos en esta serie que se llama Entrenando el Alma. ¿Cómo se llama? Entrenando el alma, porque queremos entender de que si buscamos de Dios, que si seguimos a Dios, que si nos enamoramos de Dios, que si seguimos su palabra, eso puede cambiar nuestra vida para siempre. Mi nombre es Ezequiel, soy uno de los pastores aquí en Casa de Jesús y en el día de hoy quiero contarte algo que apasionó mi corazón. La enseñanza que voy a compartirte hoy, Dios sorprendió mi vida, impactó mi corazón y es tanto que quiero lograr compartírtelo de la manera correcta. Mi oración en el día de hoy es que Dios me dé las palabras correctas para compartirte lo que Dios puso en mi corazón. Así que lo que necesito de tu parte es que estés súper atento. Entonces necesito que pongas las dos manitos así, por favor. Esas son tus antenitas de vinil en este momento. Necesito que las tengas atentas, movelas así, ¿no? Ustedes creen que no, pero están conectando. Necesita estar súper atento para lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Estamos todos listos? Sí. ¿Estamos todos listos? Sí. Perfecto. Entonces, el otro día hablando con unos amigos me decían, Ezequiel, Pastor Ezequiel, la Biblia es muy difícil de entender y por sobre todo es aburrida. Me paré, lo miré junto a los ojos y le digo, ¿sabes qué? Hay un problema que cuando no te das cuenta en realidad lo que está detrás, te parece aburrida. Pero cuando nos hemos puesto a investigar, sabemos que la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar tu vida para siempre. Algunos de ustedes han escuchado a veces palabras que les explicaron por qué estaban pasando por tiempos de depresión y Dios te sacó de la depresión. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, la realidad es que la palabra de Dios tiene mucho poder. Pero cuando no la entiendo bien, me pierdo muchas cosas. Y la palabra de Dios tiene vida. Eso quiero hablarte hoy en el día de hoy, que la palabra vive. Diga conmigo, la palabra vive. Entonces, vamos a comenzar este viaje juntos. En el principio, diga conmigo en el principio, así comienza el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me está volviendo loco el micrófono. Ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, tal cual como un cuarto de adolescente. Entonces Dios empezó a ordenarla y empezó a poner cosas uno al lado de la otra. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Es que la tierra no había absolutamente nada. Nada existía hasta que la voz de Dios creadora creó de la nada algo increíble. No subestimes tus silencios en tu vida porque puede ser que Dios con una sola palabra empiece a crear lo que estabas esperando que Él creara. Hay una realidad, la palabra de Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Cuando creías que nada estaba pasando, Dios hace y empieza a suceder algo en tu vida que no imaginabas. Ahora, la realidad es que este tipo de voz de Dios hablada en hebreo es la palabra dabar. Diga conmigo dabar. Dígalo más fuerte, dabar. Esta palabra en hebreo significa la palabra de Dios hablada. Cuando Dios hablaba, su palabra creaba. Eso era el dabar de Dios. En el Génesis vemos que Dios habla, dabar. Y cuando Dios habla, crea cosas. Ahora, la palabra de Dios empieza a hacer detalles y cambios en tu vida que nunca te imaginaste. Ahora vamos a investigar un poquitito más profundo la palabra dabar. Usted sabe bien que en el hebreo las vocales no cuentan, solamente vamos a utilizar las consonantes, que las consonantes son ¿cuáles? Es como cuando te decían en la escuela cuáles son los números primos y uno decía, ¿primos de quién? Entonces, D, B y R, exacto. Entonces la primera es la D, que es Dalet. Diga conmigo Dalet. Así se dice la D en hebreo. Dalet significa a su vez puerta. Puerta de entrada. Ahora, por otro lado estaba la B, que es Beit. Diga conmigo Beit. O también en algunos casos se dice Beit, con TH al final. Diga conmigo Beit. Es como cuando le digo a mi mamá, no se dice thank you, se dice thank you. Y me dicen thank you. Entonces, Beit significa familia. Casa. Ahora, por otro lado también tenemos la R, que es Rosh. Una persona me dijo, ¿quién es Rosh? La R. Que significa comienzo. O en algunos casos, se lo cuento después. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Que el dabar de Dios, la voz de Dios hablada, es la puerta
a la familia de Dios con un nuevo comienzo. ¡Wow! Entonces, cuando usted realmente lo que se da cuenta, está volviendo loco esto, cuando usted se da cuenta que es el nuevo comienzo de Dios, es lo que Él está haciendo en su vida. Esta es la puerta. Cuando Dios habla sobre tu vida, empieza algo nuevo. De hecho, hay una palabra que es ¿está por acá? Reshith. Diga conmigo Reshith. No achis, sino Reshith. Reshith significa en el principio. Que es justamente como comienza la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Diga conmigo Torá. La primera palabra es en el principio. O sea, la voz de Dios dio a producto la palabra de Dios escrita, porque la Torá es la palabra de Dios escrita. El Dabar, diga conmigo Dabar, es la palabra de Dios hablada. La Torá es la palabra de Dios escrita. Entonces, la palabra, el pueblo de Israel valoraba tanto lo que significaba para ellos la Torá, que era como la instrucción. La palabra Torá significa instrucción. Era lo que Dios les había dado para que ellos pudieran caminar sus días y su vida. Básicamente la Torá, usted sabe, son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros componen la Torá, la ley. Lo que significa es que estos 5 libros lo que hacían era darle a ellos y decían: Señor, gracias porque nos has dado la instrucción de cómo poder vivir. Era precioso para el corazón de ellos. De hecho, era tan precioso que fíjense cómo Dios habla con ellos. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 15. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos. Esos flecos se llaman tzitzit. ¿Cómo se llaman? Ahora se los voy a explicar. Y coserlos sobre sus vestidos con hilos de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra, así serán mi pueblo consagrado. El tzitzit son unos flecos que van conectados al talit. El talit es como que fuera, por ejemplo, un pañuelo que usted seguramente habrá visto que gente del pueblo de Israel utiliza. Y son estos flecos que están aquí abajo. De hecho, hasta el día de hoy usted seguramente los verá caminar y que tienen como esos flecos hacia el costado. Entonces, lo que eso era, es decir, cada uno de ellos tenía 4, uno en cada punta del talit. Y lo que ellos hacían era que le hacían 5 nudos a cada uno de esos, porque cada nudo significaba uno de los libros de la Torá. Y lo que hacían a la hora de orar era poner sus dedos entre ellos y decir: Señor, que podamos ser protegidos y cuidados y que no nos cambiemos de curso en lo que tú tienes para nosotros. Ahora, el pueblo de Israel se puso a debatir cuál era la edad correcta para que los niños empezaran a escuchar la palabra de Dios y empezaran a aprender la Torá. Y algunos de ellos dijeron: ok, la edad correcta debería comenzar más o menos en los 6 años, de los 6 a 10 años. ¿De qué edad? Que era lo que hacía esa escuela, se llamaba el Bet Sefer. Durante estos 5 años, durante estos 4 años, de 6 a 10 años, los niños aprendían, luego de estos años, de memoria los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. Y yo todavía no me puedo aprender mi número celular. Imagínense eso. Pero ellos tenían la habilidad de hacerlo. Bet Sefer, es una S, no una R. Y una de las cosas que hacía el profesor, el rabino, en la primera clase, era que le llenaba de miel el lugar donde ellos iban a escribir. La miel era símbolo de la voluntad de Dios, era símbolo del amor de Dios. Era una de las cosas más exquisitas que alguien podía tener en su vida. Entonces los niños, a los 6 años, sus manos se llenaban de miel y el profesor decía la palabra que todos queríamos escuchar alguna vez: ahora pueden chuparse los dedos. Entonces los niños empezaban a chuparse los dedos y mientras los hacían, el rabino decía: que la palabra de Dios sea en tu vida tan dulce como la miel en tu lengua. Imagínense para un niño de 6 años lo que esto significaba, la dulzura de la palabra de Dios. De hecho, pudimos darnos cuenta después que
la palabra de Dios tiene que ser tan dulce en nuestra vida, nuestra relación con ella tiene que ser tan dulce que empiece a cambiar la manera que nos relacionamos con ella. De hecho, si vamos más hacia adelante, en el libro de Ezequiel, gran nombre, si usted está decidiendo ponerle un nombre a su hijo. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Yo abrí la boca y él me hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando para que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. ¿Te das cuenta de la conexión? De hecho, el libro de Salmos dice, prueben y vean que Dios es bueno. La palabra prueben es saboreen. Que en tu boca esté el sabor de que Dios es bueno. Que en tu relación diaria puedas entender de que Dios es tan precioso en tu vida que puedas caminar y relacionarte con la palabra de Dios todos los días. La Torá era la dulzura en sus labios. Ahora un problema es que ellos tenían que enamorarse, pero se enamoraron demasiado de lo escrito. Hay un problema cuando te enamoras demasiado de lo escrito y lo escrito pierde la vida. Porque se hacen costumbres, pero no puedes disfrutar de las costumbres porque no estás viviéndolas. Entonces, todo esto sirvió de introducción para el siguiente versículo. Juan capítulo 1, de versículos del 1 al 11. Vamos a leer primero los primeros dos. En el principio ya existía el verbo. Diga conmigo el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿De quién está hablando el versículo? De Jesús. En el principio era el verbo es Jesús. Ahora, la palabra verbo también puede ser traducida como palabra. ¿Y sabes cuál es la palabra para palabra en griego? Logos, diga conmigo logos. ¿Sabes qué significa logos? La palabra hablada de Dios. Esto es en griego. O sea, que Jesús era la palabra hablada de Dios. Atento con lo que va a pasar. La palabra logos en griego, ¿sabe cómo se dice en hebreo? Dabar. O sea, que si Jesús es el logos, si Jesús es Dabar, Jesús es la puerta de entrada a la familia de Dios. Me agarró calor. Ayúdame. Para mis fanáticas. Mi esposa nada más. Y no la quiso agarrar. O sea que Jesús es la puerta de entrada a la familia de Dios. Claro, pero no solo eso. Usted se perdió de algo, porque yo también me lo perdí y no lo vimos. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó el versículo? Vamos otra vez a Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En el principio. ¿Lo encuentra en algún lado esto antes? El Génesis. Jesús es un nuevo Génesis. Jesús es un nuevo comienzo. Jesús tiene la habilidad de tomar tu vida cuando parecía que estaba desordenada y vacía y no había nada más. Y Él dice, yo soy el nuevo comienzo en tu vida. Podemos volver a escribir la historia. Su nombre, su palabra, su voz hace que todo lo que leíste tenga vida. El problema es cuando te enamoras de lo escrito y te pierdes de vista lo que Jesús estaba haciendo. ¡Wow! Porque Él es la palabra hecha carne. Vamos a dejar la palabra carne por acá. Después le voy a hablar a los carnívoros y no a los vegetarianos. ¿Sabes? Él tiene la habilidad de empezar de cero las cosas. Su voz tiene la habilidad de crear otra vez. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Aquí lo tengo. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir.
Claro, la voz de Jesús tiene poder creativo. Cuando Él habla, crea de tus silencios algo nuevo. Estás pasando un silencio en tu vida. Busca a Jesús. Y Él puede hablar y crear cosas que nunca en tu vida imaginaste. Todo existe porque Él lo llamó a vivir. Fíjate lo que dice el libro de Colosenses. Capítulo 1, versículo 16. Dice, porque por medio de Él fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas. Todas las cosas que existen fueron creadas por medio de Él. ¿Qué significa esto? Que tú existes porque Jesús llamó a tu nombre. Tú estás en esta tierra porque Jesús llamó a tu nombre. Tú estás en este lugar porque Jesús te llamó a existir. No estás aquí por un error, no estás aquí porque alguien decidió hacer algo que no debía hacer. Tú estás aquí porque Dios llamó a tu nombre. Y si tú estás aquí es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. No vivas una vida mediocre y a medias porque Él te llamó aquí para que vivas la vida que Él realmente tiene para ti. Estás aquí porque Él te llamó a existir. No te pierdas, no eres una casualidad. Y lo más interesante, Él nos dejó a través de su nombre la oportunidad de seguir creando realidades. ¿Sabías que le preguntaron a un hombre experto si los equipos cuando jugaban cuando iba un equipo de fútbol y jugaba con un equipo de visitante, iba de visitante y tenía todo el público en contra, si eso era más beneficioso, o si cuando jugaba de local y tenía todo el público a favor, si eso era más beneficioso? ¿Cuál era el más beneficioso? Y este experto dijo, ninguno de los dos. Los equipos no pierden porque no pierden las batallas de afuera hacia adentro. Los equipos pierden las batallas de adentro hacia afuera. Porque cuando tú pierdes la batalla en tu cabeza, obviamente todo lo que te rodea empieza a romperse. Pero cuando tú entiendes que Jesucristo está en ti y te da la capacidad de crear, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedes crear una nueva realidad. De hecho, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O sea que puedes crear un nuevo futuro. Logos, la habilidad de crear. Su palabra crea. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Él estaba la, ¿qué dice la? La palabra vida en griego es Zoe, diga conmigo Zoe. Además es el nombre de mi perrita, que trajo vida a mi casa y mucho pis. Toda la vida estaba conectada a su voz, porque cuando la voz de Dios habla, cuando la voz de Jesús habla, trae vida a tus huesos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. No me estoy hablando a mí mismo, lea lo que dice. ¿Sabes lo que pasa? Ezequiel era un profeta que Dios le daba muchas cosas para hablarle al pueblo, pero utilizaba cosas muy raras, cosas muy creativas, muy dadas vueltas. Me hace acordar a alguien. Me hizo acordar alguna vez que me dijeron, recuerda el nombre que te pusieron. Porque Dios ha de hablarte a través de imágenes. Nunca olvides el nombre que Dios te ponga a ti. Y nunca menosprecies los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida, porque si Dios te llamó de una manera, Él te hizo hijo, y si te hizo hijo, te dio talentos y dones que no necesitan ser comparados con los demás, sino solamente con el nombre que Dios puso en tu vida. Si Dios va a utilizar tu imaginación y tu creatividad, utilízala. Si Dios va a utilizar tus talentos, utilízalos. No andes comparándote con otros. No tiene que ver con la enseñanza, pero quería contártelo. Capítulo 37, versículos del 1 al 4. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me lo colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escúchenla. Escuchen la dabar del Señor. Y cuando escucharon la dabar del Señor, dice, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de
vida y ustedes volverán a vivir. Porque cuando escuchas la voz del Dabar, la voz de Dios, cuando te relacionas con Jesús, aquel que puede darte vida, realmente empiezas a vivir la vida que Él soñó para ti. Por eso es que dice que Jesús vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Y cuando Él habla sobre ti, aún aquellas situaciones que creías secas, terminadas y que no dan, nunca van para ningún lado, Él habla y trae vida a las situaciones terminadas. Cuando Él hable, habrá aliento de vida en tu corazón. En el Evangelio de Juan, 36 veces utiliza la palabra vida, porque era un concepto que el pueblo necesitaba entender cómo se vive la vida en realidad. Pero el problema es que estaban tan enamorados de la Torá que no podían ver lo que estaba pasando. Fíjate lo que dice el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le está hablando ahora a los teólogos del momento, a los que se sabían la Torá de pe a pa. No solamente se sabían la primera parte, sino todas las partes, los estudiosos. Y les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. O sea, ellos creían que en la lectura de esto iban a encontrar la vida. Y son ellas las que dan testimonio en favor de mí. Tú estás buscando vida en la palabra y en realidad la vida está en Él. Por eso cuando alguien utiliza la Biblia para condenar a alguien y para quitarle todo símil de vida y quitar todo tipo de misericordia, en realidad está yendo para atrás con respecto a lo que Jesús habló. Por eso cuando usamos la Biblia para condenar a uno de los inmigrantes, estamos yendo en contra de lo que Jesús habló. Porque el amor de Dios hace que no te enamores de lo escrito, sino que te enamores de alguien que amó a la gente aún sin condenarla. Pero de hecho, dijo, ustedes están tratando de estudiar cómo encontrar la vida y la vida está delante de ustedes. De hecho, ¿cuáles cosas son esenciales para la vida? Primero, la luz, el agua, el aire y la comida. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 4, miró a una mujer y le dijo, cuando bebas del agua que yo he de darte, no tendrás sed nunca más. La Biblia dice que Él cuando te formó de la tierra, Él sopló vida sobre ti, sopló neuma. La palabra neuma, que es respiro, a la vez significa espíritu. O sea, Dios es espíritu, es el mismo espíritu que respira Jesús, es el aire que respiras. Y por último, Él dijo, yo soy el pan de vida. Jesús no da vida, Jesús es vida. Y cuando te relacionas con Él, no queda otra que vivir la vida que Él puso para ti. El problema es que nos enamoramos de los textos, pero cuando tienen sentido. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo, estoy leyendo el mismo capítulo, el verbo, la palabra, el logos, se hizo hombre, diga conmigo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es como cuando te enseñan a andar en bicicleta. Primer día, todos utilizan la misma técnica. Padres y madres sabemos que todos utilizan la misma técnica. Te dicen, dale pedalía que yo voy a estar de atrás tuyo. Y uno empieza, papi, ¿dónde está? ¡Puf! Pero al principio uno empieza, pedalea, balance, gira. ¿Te has dado cuenta qué difícil es enseñarle a alguien a andar en bicicleta? Porque uno empieza y dice, pedalea, gira, pedalea, gira. Ahora, llega un momento que tu cuerpo aprende el movimiento y ya puedes andar. Hoy, si anduvieras al lado de mí en bicicleta, no me escucharías diciendo, pedalea, balance, gira, pedalea, balance, gira. No me escucharías disfrutando, conversando contigo. ¿Por qué? Porque la palabra ya se hizo carne.
Cuando te relacionas con Jesús de tal manera que Él empieza a cambiar tu vida, no necesitas leer que necesitas amar a tus enemigos, empiezas a amar a tus enemigos. Cuando empiezas a ya no leer el hecho de que Dios es bueno, sino que empiezas a vivir en tus días con esperanza cada día que caminas, ya no necesitas leer que Dios es bueno. Tú sabes en tu vida y en tu cuerpo que Dios es bueno. Que necesitas amar a tu prójimo, que necesitas hacer algo con tu vida, que necesitas vivir la vida que Dios soñó para ti. No necesitas leerlo escrito, necesitas vivirlo en tu vida. Cuando te relacionas con Él, deja de ser un concepto abstracto y escrito y empieza a ser alguien que cambia tu vida. Podrás dejar que Él cambie tu vida para siempre. Podrás entender que Él vino a hablar en tu corazón, a hablar en tu vida. Y no enamorarte de lo escrito y lo seco, sino enamorarte de su palabra constante que te habla todos los días, que te da vida porque Él es vida y que se haga carne en tu vida para siempre y que sea tu relación con Él la que dirija todos los días de tu vida. Juan capítulo 1, versículo 12, último versículo. ¿Y esto qué hago con todo esto? Muy lindo. Un sinfín de conexiones. ¿Y qué hago con todo esto? Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, diga conmigo el derecho, de ser hijos de Dios. Te dio el derecho, la oportunidad, la libertad, la influencia, el privilegio de ser un hijo de Dios. Entonces no vivas un solo día más esperando que pase algo que ya está pasando. No te relaciones ni un día más con lo escrito cuando Dios está todavía respirando y soplando vida sobre tu corazón. Que en el día de hoy puedas llevarte la presencia de Dios a tu casa y entender que Él estaba aún mucho más presente de lo que alguna vez te lo dijeron. Me dijo una amiga alguna vez, ¿qué es esto que estamos viviendo? Porque mis amigos me preguntan si me cambié de religión. No. Dejamos la religión. La religión es un concepto escrito, lleno de reglas, que Jesús vino a vivir para darte vida a través de la cruz, perdonar tus pecados y que puedas vivir la vida que Él soñó para ti todos los días de tu vida. Que en tu vida caminen todos los días el concepto, no de lo escrito, no de los errores, sino de la vida Zoe que Dios soñó para ti, la plenitud completa de lo que es relacionarte con aquel que te ama, que dio su vida por ti. Si pruebas eso, tu vida será distinta para siempre. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, te agradecemos por todo lo que has hablado sobre nuestra vida. Te pido, Señor, que más allá de las palabras hebreas o griegas, que lo que nos llevemos hoy es que tú viniste a darnos vida. Y que no esperas que tengamos una vida llena de amargura y sufrimiento, sino una vida en plenitud. Que podamos ver en cada uno de los detalles de tu palabra que tú viniste a darnos vida. Oro, Señor, por aquellos que están escuchando silencios. Y de los silencios es que tu palabra crea. El Logos crea. Mi Dios, que podamos hoy escuchar tu voz tan profundamente que nos enamore de ti. Que la identidad que obtengamos hoy sea la de hijos de Dios a través de tu amor que nos cambia para siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso, precioso, dulce como la miel de Cristo Jesús. Amén y amén.